Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les habla su hermano y amigo Manuel Rico. Tenía ya un tiempo sin grabar un audio. Estaba meditando, analizando muchos puntos de vista que era necesario hacerlo para poder hablar con propiedad. Y lo que quiero compartir ahora es algo que un fanático religioso le va a afectar. Le recomiendo que ni lo vea ni lo escuche. Y a los religiosos también les va a afectar, porque esto va un poquito más allá, metiéndole la lupa o el Espíritu Santo revelándonos cosas que están en la Escritura que son importantes para nosotros. Quiero partir de la idea de que nosotros, yo que soy gentil, no estamos llamados a cumplir toda la Escritura. Nosotros estamos llamados es a vivir, a cumplir y a predicar el Evangelio. Pero ¿cuál Evangelio? Es lo importante. ¿Cuál Evangelio es el que nosotros tenemos que cumplir? Porque hay un Evangelio que predicó Cristo y hay un Evangelio que predicó Pablo. Quiero decir que todo lo que está escrito en la Biblia no es la palabra de Dios. Ahí hablaron muchos hombres, ahí hablaron reyes, hasta animales llegaron a hablar ahí. Una serpiente y una mula le habló a aquel hombre. Dice Hebreos 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, Él habló a los padres por medio de los profetas. Entonces, todo lo que los profetas dijeron, eso es palabra que Dios habló. Vamos a tomar en cuenta este punto. Lo que está escrito en la Biblia de los profetas fue lo que Dios habló. Cuando Cristo apareció en el planeta Tierra, hizo una división. Dijo que los profetas y la ley llegaron hasta Juan. Desde ahí Él comenzó a predicar el Evangelio del Reino. Pero la pregunta, ¿a qué vino Jesús y a quiénes vino Jesús? Jesús vino a salvar lo que se había perdido. El reino no se perdió fue la autoridad del reino. Y dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando nosotros vemos la Escritura y el Espíritu Santo nos la revela, nos comenzamos a dar cuenta y Él comienza a decir estas palabras, que cuando llegó un tiempo que estaba Él con sus discípulos, ellos se le acercaron porque había una mujer que estaba dándole voces y le gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no le respondió palabras. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: atiéndela. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Yo no he venido a ellos. ¿Cómo? No. Yo no he venido a ellos. ¿Y quién es ellos? Una samaritana, una cananea, una filocenicia, una gentil. Yo no he venido a ellos. Yo he venido, fíjate cómo lo explica, yo he venido es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo lo habla muy claro cuando dijo: yo no he venido a ellos. Yo he venido es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Él no vino a ellos? No. Yo vine fue a Israel. ¿Va? Dile a la gente: nos quedamos por fuera como la guayabera. No. Y Cristo preparó 12 discípulos. Y esos 12 discípulos no fueron preparados para predicarle a los gentiles. No, no es así. La palabra ni lo enseña así, ni lo dice así. Porque está grabado y dice que ir a predicar el Evangelio a todas las criaturas, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso Jesús se lo dijo a sus discípulos, al pueblo de Israel.
Los judíos no podían tratar con nosotros. Por lo tanto, Jesús no le iba a dar una directriz o una orden a sus discípulos para que trataran a los gentiles. No lo iban a hacer. Un judío no te trata, no te da la mano. O no se acuerdan del buen samaritano tirado en el suelo que pasaron un levita y un sacerdote y no lo atendieron, porque ellos no tratan con cualquier persona. Solo son ellos. Y otro punto importante. Cuando Cristo prepara a sus discípulos, entonces quiere decir que con esos 12 hombres Él iba a hacer el trabajo. No. Llamó a otro apóstol, llamado el apóstol Pablo, un hombre nacido en Damasco, un hombre de descendencia judía y nacido en territorio gentil, un territorio que le pertenecía a Roma. Cuando Dios llama a este hombre, lo constituye apóstol y maestro a los gentiles. Pero ¿para qué lo iba a llamar si ya tenía 12? Vamos a ver para qué Dios llama a este hombre. Porque vamos a ver el episodio de Pedro. Pedro estaba en una azotea orando. El Señor le muestra un lienzo donde había toda clase de animal. Mata y come. Y él dijo, no. Por tercera vez le volvió a decir, mata y come. No. Yo no he comido cosa inmunda. ¿Qué le estaría enseñando el Espíritu Santo a Pedro con esa ilustración? ¿Y qué le responde el Espíritu Santo a Pedro? ¿Por qué tú llamas inmundo lo que yo he limpiado? En ese caso sería Cristo. ¿Por qué llamas tú inmundo lo que yo he limpiado? Eso fue nada más lo que escuchó Pedro. No le dio tiempo de rebobinar o de pensar o de analizar, porque estaban tocando la puerta a unos hombres que lo llegaron a buscar de parte de Cornelio. Le contaron el episodio que Dios le había mostrado a un hombre llamado Pedro o Cefa, y que iba y le predicaba. Y el día siguiente Pedro se fue con ellos. Pero vamos a ver si los judíos tienen un trato con los gentiles, sí o no. Cuando Pedro llega donde Cornelio, Cornelio le hace reverencia y Pablo dice que no se le arrodille, que se levante. Pero Pedro, ¿cuáles son las palabras de Pedro? ¿Sabes cuán abominable es que un varón judío se junte con un extranjero? No se nos permite tal cosa porque es una abominación. Estaban los discípulos de Jesús preparados, acondicionados psicológicamente para predicarle a los gentiles. Mírenme el dedito. No estaban preparados. Cuando Pedro comienza a hablarle a Cornelio de quién era Jesús y le comienza a predicar de lo que hizo, cómo murió, cómo resucitó, el Espíritu Santo interrumpe al apóstol Pedro. Bautizó a todos los gentiles que estaban ahí. Y yo digo, que ahí surgió la iglesia primitiva de los gentiles, porque la iglesia de los judíos ya había surgido en el día de Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo, igual como descendió allí en casa de Cornelio. El Espíritu Santo le enseñó a Cornelio que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Pedro no entendió nada, sino que dijo, bueno, impiden ustedes las aguas, y los mandó a bautizar. Ni se atrevió a bautizarlos, los mandó a bautizar con los de la circuncisión que venían con él. Cuando Pedro sube a Jerusalén, casi lo cuelgan, porque le dijeron, ¿cómo tú te vas a juntar con esos inmundos, con esa gente perdida? Y Pedro comenzó a contarles cómo el Espíritu Santo los fue llevando hasta que trató con ellos. Y en el concilio de Jerusalén, ellos dicen que, bueno, que no se inste a los judíos que se conviertan, sino que
se les dé carta que no coman cosas ahogadas, ni sangre, ni sacrificios a ídolos. Que no se les inste a que se conviertan. Fíjese usted, no estaban preparados para nosotros. Ya Dios había llamado a este hombre, Saulo de Tarso, lo constituyó apóstol y maestro a los gentiles. Las revelaciones que tuvo el apóstol Pablo no las tuvo ningún otro apóstol. Miren la magnitud de este ministerio. El Espíritu Santo se lleva a este hombre al tercer cielo. Le mostró y le habló cosas que no se pueden hablar. Las revelaciones que trajo este hombre del evangelio a los gentiles, de lo que Dios trató con Abraham, que no se lo había revelado a más ningún otro, de lo que Dios había hecho con el sacerdocio de Melquisedec, no se lo mostró otro apóstol, se lo mostró al apóstol Pablo. Pablo llegó en cierto modo a decir, conforme a mi evangelio. Si alguno predicara un evangelio diferente, sea anatema, o sea, sea maldito. Lo que le faltó a Cristo por padecer, yo lo padezco. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, el evangelio de los judíos lo predicó Jesús para los judíos. Lo dijo claro, yo no he venido a ellos, yo he venido a esta gente, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero es que le dijo él, yo tengo otras ovejas que no están en este rebaño, pero yo las voy a traer, va a haber un rebaño y un pastor. Fue lo que Jesús le dijo a los judíos. El apóstol Pablo comenzó su ministerio. Él en Corintios dice una frase que a mí me movió el piso a investigar esto. Cuando Pablo dice, a mí el Señor no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Cómo? A predicar el evangelio, él no me envió a bautizar. Y yo investigué y a lo que él bautizó fueron puros judíos. Él fue bautizado porque él era un judío. Y le comencé a meter la lupa y a investigar con referencia al bautismo, si a nosotros nos corresponde el mismo bautismo de los judíos. Que créame, investigué y no nos corresponde. Sí, Señor. Investigué si nos corresponde la Santa Cena, tampoco dice nada. Porque cuando el apóstol Pablo habla en Corintios 10, se está refiriendo al pueblo de Israel, no a nosotros. Nosotros no teníamos costumbre de preparar Pascua. Por eso no se nos podía reclamar que estábamos tomando la cena indignamente. Entonces, todas estas cosas comencé a investigarlas y a verlas. Porque cuando Pablo comienza a predicar el evangelio, ¿qué hace el Espíritu Santo? Detiene a Israel. Israel es suspendido del reino. Para que usted lo sepa, aunque usted no lo crea, Israel está suspendido del reino. Cristo le dijo a los que andaban con él, el reino de vosotros será quitado y dado a gente que dé fruto. O si no, veamos las bodas del Cordero. Si no, veamos las 10 vírgenes. Cristo se los estaba explicando en parábolas. Entonces, Israel está suspendido del reino. Jesús se los dijo a ellos en Lucas, cuando les dijo que ustedes serán esparcidos por todas las naciones. Por eso es que ellos iban a predicar el evangelio. Los judíos iban a predicar a todas las naciones, porque Israel iba a ser esparcido por todas las naciones. No hay lugar de la tierra que no esté un judío. Por eso la orden fue ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Los judíos para los judíos, los ecuatorianos para los ecuatorianos, porque estoy en el Ecuador, y entonces eso es así. Un judío no va a tratar con nosotros, ni nos hablan, ni nos dan la mano, ni nos llaman hermanos. Son un pueblo muy diferente. Tienen una cultura muy arraigada a lo que ellos aprendieron. Convirtieron la ley en el judaísmo y
Y ahí, imagínense usted lo que ha pasado. Entonces, Israel está suspendido del reino. ¿Qué le dijo Jesús? Serán llevados por todas las naciones, matados a filos de espada, y hasta que se cumpla, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Que explica Pablo que en Romanos 10, 11, él explica de que los gentiles, hasta que no se cumpla el tiempo ni el número de los gentiles, entonces todo Israel será restaurada. Israel celebró sus 70 años. ¿Por qué Israel celebra sus 70 años? Porque ellos piensan que el tiempo les ha corrido. No, señor. A Israel el tiempo no les ha corrido. A Israel se les detuvo el tiempo aquí. Y Dios introdujo el tiempo de la gracia. En la gracia no hay tiempo. No hay tiempo. Si Israel ya celebrando sus 70 años, quiere decir que ya Cristo vino, ya pasó el milenio, porque cuando se cumplen los 70 años es que se quitó la prevaricación, el pecado de Israel y se acabó todo. Eso lo explica el profeta Daniel en Daniel 9. Entonces, Israel celebró sus 70 años, pero se le olvidó a ellos que el tiempo de la gracia no tiene tiempo. Ellos fueron suspendidos de este tiempo. Dios dio un tiempo para que los gentiles entren. El número y el tiempo de los gentiles. Después que esto se cierre, viene el arrebatamiento. Y la iglesia será arrebatada al cielo. Entonces, cuando ese tiempo se cierre, entrará el tiempo de los judíos. Entonces, todo Israel, no es todo Israel, sino la elección que él hizo por la gente que él va a escoger, entonces van a ser salvos. Eso lo dice la Escritura. Entonces yo quiero que comencemos a estudiar estos temas con mucho detenimiento, porque realmente yo no puedo seguir predicando el evangelio que Cristo predicó. Créame, no lo puedo seguir predicando, porque el evangelio que Cristo predicó es: si tu ojo te es malo, sácatelo. Móchate el brazo, móchate la pierna. Imagínate tú. Ese fue el evangelio que Cristo predicó para los judíos. En cambio, el evangelio de la gracia, que es por misericordia, que es por amor, que es sin obra, fue el que predicó el apóstol Pablo. Por eso hoy tenemos una mezcolanza y tenemos un arroz con mango. Muchos viviendo un evangelio según San Yo, el otro viviendo un evangelio, y han hecho de la iglesia un negocio muchas personas. Créame, hoy están pasando cosas muy feas en la iglesia, están pasando cosas horribles en la congregación, entre comillas, de los santos. La iglesia es una iglesia dividida. Unos son pentecostales, yo no sé por qué son pentecostales. Créame, yo no sé por qué son pentecostales. Otros dicen que son cristianos, yo no sé por qué dicen que son cristianos. Otros dicen que son evangélicos, yo no sé por qué dicen que soy evangélico. Yo les voy a poner mi punto de vista. Yo no soy cristiano. No soy evangélico. No soy pentecostal. Entonces, ¿qué broma es usted, hermano rico? Yo no soy cristiano porque cristiano es un apodo que le pusieron a los seguidores de Cristo en Antioquía. Los cristianos. El apóstol Pablo nos enseña que yo no soy cristiano, yo soy de Cristo. Yo no soy evangélico. No, yo predico el mensaje del evangelio. Eso no me hace evangélico. Yo predico el mensaje del evangelio. Yo no soy pentecostés, porque Pentecostés es una fiesta que se celebraba en el jubileo, los 50 años del pueblo de Israel, cada vez que terminaba un ciclo. ¿Entiendes? Entonces, no soy nada de eso. Soy de Cristo, predico el evangelio de salvación y creo en el advenimiento del Espíritu Santo, que cayó tanto en el día de Pentecostés como cayó en el día de Cornelio, cuando Pedro lo fue a visitar.
Entonces, todas estas cosas hay que meterle la lupa. Si a nosotros nos corresponde el bautismo, si a nosotros nos corresponde la cena. Dirán mucho, ¿y este loco qué está diciendo? A esta altura, bueno, les voy a decir algo. A mí Dios me entregó hace años un ministerio que es cuando Dios me entregó el ministerio, me dijo, tu ministerio es de instaurar. Yo a los 3 años fue que le vine a entender, ¿instaurar qué es eso? Instaurar significa volver a colocar las cosas en su lugar. Entonces hay cosas que tienen que colocarse en su lugar. La mesa en su lugar. Los judíos tienen un trato que Cristo les dio y los gentiles tienen otro trato que Dios llamó a este hombre, el apóstol Pablo, para tratar con ellos. Entonces, tenemos un mismo Salvador, tenemos un mismo Espíritu. Israel también tiene que entrar por la gracia de Dios para ser salvo sin obra, porque Cristo lo hizo todo. Entonces, vamos a investigar estos puntos, es importante saberlo. No se preocupe tanto por lo que está pasando en Israel. Eso es simplemente algo que está sucediendo ahí. Pero el anticristo, nosotros tampoco vamos a tener nada que ver con ese personaje, porque él no puede interferir en el tiempo de la gracia. Él, cuando se termina el tiempo de los gentiles, es que comienza en la última semana que le queda al pueblo de Israel. Ahí sí van a poder celebrar sus 70 años. ¿Entiende? Como nación. En realidad, en el tiempo crono o en el tiempo Cairo, como usted lo quiera llamar. Bueno, Dios me les bendiga, Dios me les guarde rica y poderosamente.